capturar con mayor eficiencia el carbono que normalmente pues estamos utilizando. Permítanme porque cambié de diapositiva. Esta, ¿no? Es la misma, nada más que me falta una parte. Entonces voy a cambiar de presentación. Ya, ahora sí. Bueno, entonces ya vimos lo que corresponde a la fase luminosa y a la fase no luminosa de la fotosíntesis. Entonces, bueno, el proceso de fijación de carbono. Este proceso de fijación que ya mencioné que es a través de la enzima, bueno, aquí le dicen RuBePem o rubisco, que tiene que ver con la fijación, ¿sí? O captura del CO2. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el CO2 en general, es la reacción general de la fijación de carbono, ¿sí? Del CO2 atmosférico, inorgánico, ¿sí? A través de la enzima, que bueno, pues el sustrato, ¿quién es? Es el CO2, pero recuerden que es una enzima que tiene doble función, o una enzima que tiene dos sustratos, el CO2 y el oxígeno. ¿A quién va a fijar o a quién va a capturar? Pues al que esté en mayor concentración en ese momento. Si hay más CO2, pues fijas carbono, fija CO2 y carboxila llevando a cabo el ciclo de Calvin. Si hay más oxígeno, oxigena, captura o fija oxígeno, pero no se va por la ruta del ciclo de Calvin, sino a través de otra ruta diferente, que sería, digamos, aquí, por ejemplo, ¿no? Para que sea más claro. Aquí tenemos el sustrato, que es una molécula de 5 átomos de carbono, la ribulosa 2, 4, 5. La ribulosa que pues está con cargas negativas de más, por lo cual requiere tomar o jalar protones. Y bueno, está disponible como sustrato para la enzima. Entonces llega a la enzima, la ribulosa bifosfato carboxilasa o rubisco, también conocida como rubisco, y si hay más CO2, carboxila. Si hay más oxígeno, oxigena. Si se va por la fijación de CO2, pues lleva, o sea, aquí ya estaríamos iniciando el ciclo de Calvin, ¿sí? En donde se forman dos moléculas de 3, o sea, se fija el carbono en una de 5, forma un intermediario que le llamamos inestable y se parte en 2 de 3, ¿sí? O sea, 5 más 1, 6. Pero esta molécula de 6 que se forma se tiene que dividir y se forman 2 gliceratos, el famoso GAP o PGA. PGA es de gliceraldehído fosfato o fosfoglicerato, fosfoglicerato en general. Esta es la que, bueno, ya una vez que se fosforila con el ATP que se produce en la fase luminosa, pues sale como sustrato, como materia orgánica básica o pues materia prima para pasar al siguiente proceso que sería la síntesis de azúcares. Pero ya ahí ya no tiene que ver el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin solo sirve para producir estas moléculas de GAP o de PGA. Pero en cambio, si el proceso es fijación o captura de oxígeno, ¿sí? Entonces se conoce también como fotorrespiración. Lo malo que el hecho de que el oxígeno no se elimine, no salga por difusión tan rápido en el cloroplasto, porque recuerden que se genera en las membranas del tilacoide durante la fotólisis del agua, sobre todo en las horas de mayor luz. Aquí vamos a tener que integrar todos los factores, tanto internos como externos, como ambientales, ¿sí? ¿Por qué habría acumulación de oxígeno? ¿Por qué el oxígeno no se va? ¿Por qué no se difunde? Entonces, bueno, ahorita vemos por qué. Pero en caso que el oxígeno que se generó en las membranas del tilacoide se acumulara, que no saliera tan rápido, que no se difundiera tan rápido, recuerden que el oxígeno y el CO2 no tienen impedimento en la membrana, pueden difundirse a través de la doble capa fosfolipídica, no necesitan transportadores, son a través de difusión simple, ¿no? Sin nada, ningún intermediario.
pero por alguna razón se acumula el oxígeno y la enzima, pues, ya no tiene carbono que incrementar, oxida a la ribulosa y se parte en 2 moléculas, ¿sí? Que es el glicolato y el glicerato. El glicolato, ¿sí? Es una molécula tóxica que se puede transformar en, peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno, o lo que le conocen como agua oxigenada, es un tóxico que puede matar a la célula. Por eso lo utilizamos como antiséptico, porque mata o rompe a la célula de las bacterias o de cualquier patógeno que pudiera estar cuando nos generamos una herida. Entonces, puede ser incluso hasta perjudicial el hecho de que el oxígeno se quede acumulado ahí, ¿sí? Vamos a ver que no es un beneficio para la planta, pero la planta tiene estrategias para no envenenarse, para no intoxicarse con este glicolato que se forma por la fijación de oxígeno o la oxidación del sustrato de la ribulosa cuando no hay suficiente CO2. Pero bueno, en esta encrucijada metabólica, porque pues aquí podemos ver otra encrucijada metabólica, pues hay estrategias, o sea, la misma célula, ¿sí? Se ha adaptado molecularmente hablando, o sea, han existido estrategias para poder eliminar o poder solventar esta situación. De ahí que tenemos plantas muy productoras o plantas muy eficientes en la captura de CO2, porque lo que conviene es CO2, lo que conviene es el ciclo de Calvin, no lo que, bueno, habíamos estado revisando. O sea, lo importante es que el ciclo de Calvin se lleve a cabo, que la rubisco solo tome como sustrato al CO2, no al oxígeno. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, pues, asegura el famoso gap, o la famosa molécula de 3 átomos de carbono, como precursor de los azúcares, ¿sí? Entonces, pero, ¿y si no lo puede hacer? ¿O cómo ser más eficiente para que el ciclo de Calvin no se detenga? Entonces, para eso hay estrategias en donde la concentración de CO2 siempre sea muy alta y que nunca venga a competir el oxígeno, porque aquí sí lo vemos, pues sí se fue, sí se difundió, se salió, pero no siempre se sale. ¿En qué condiciones no se sale? ¿En qué condiciones se puede acumular tanto oxígeno que supere la concentración de CO2? ¿Sí? Y entonces hablamos de estrategias fisiológicas de las plantas en donde hay algunas más eficientes que otras. Lo que les decía antes del corte, del receso, ¿por qué no nos alimentamos de los pinos? O sea, los pinos, ¿cuál va a ser su aportación? ¿Por qué no utilizo las hojas del pino? Bueno, pues va mucho menos, los troncos del pino, los utilizamos para otras cosas, pero no precisamente para la alimentación, ¿verdad? Y sí me puedo alimentar de una planta como el maíz, de una planta como el trigo, ¿sí? Pues, no sé, la caña de azúcar, aunque bueno, no de la planta como tal, pero sí de sus frutos, o en este caso de la caña, pues, de su extracto, ¿no? Y así a lo mejor de muchas otras plantas, o las frutas de muchas otras, plantas o árboles. A lo mejor, no me alimento de la planta del naranjo, de las hojas del naranjo, pero sí de sus frutos, que son las naranjas. Pero del pino, ¿de qué me puedo alimentar del pino? Bueno, dicen, pues, de las bayas o de las piñas. Bueno, pues, las piñas, pues, a lo mejor algunos animales utilizan las semillas que están en las piñas, sí conocen las piñas, ¿no? Del pino, pues, se llaman pinos porque producen piñas, pero las semillas están adentro de esos pinitos y, bueno, pues, a lo mejor algunos animales se alimentan de esas semillas, pero, pues, nosotros como humanos, o no sé, otros mamíferos, pues no precisamente nos vamos a alimentar de ese tipo de plantas. ¿Por qué? Porque esas plantas no son tan eficientes en la captura de CO2, ¿sí? Entonces, estamos aquí en este proceso en donde, se fija CO2 cuando la enzima, la RIB o rubisco, incorpora una molécula de carbono extra a una
base de 5 átomos, que es la ribulosa, o sea, el azúcar de 5 átomos de carbono, forma un intermediario inestable, que ya tiene 6 carbonos, o sea, 5 que había, más 1, 6, pero lo rompe en 2 de 3. Por eso también se conoce como el ciclo de las triosas. El ciclo de Calvin también se conoce como ciclo de las triosas. Triosas es un precursor de los azúcares de 3 átomos de carbono, que es el famoso, PGA o GAP, ¿sí? Y que además, la P es del fosfato, o sea, debe terminar como una molécula fosforilada, y para eso se utiliza el ATP de la fase luminosa, ¿sí? Entonces, bueno, pero, ¿cómo hacer? Y también históricamente, bueno, pues, ¿cómo entender este proceso? Porque hay plantas que a la mejor, pues, son más actuales, o más evolucionadas, o más eficientes en la producción de, moléculas de carbono, ¿sí? A lo mejor podemos pensar, ¿por qué digo históricamente? Porque, pues, si comparamos con un pino, ¿sí? Casi todas las coníferas son todas aquellas, árboles, de zonas boscosas que forman conos o piñas, los pinos, los abetos, o sea, todos los que están en los bosques, tanto mesófilos como, de montaña fría, eh, históricamente son más antiguos que estas plantas como el maíz y todas las que utilizamos como, plantas de cultivo para la alimentación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó a lo largo de la historia evolutiva molecular de estas plantas que hizo que unas sean más eficientes que otras, unas más adaptadas que otras? Si hablamos de estas plantas, de estas coníferas, de estos árboles, pues que también se desarrollan en ambientes, pues, un tanto agrestes, un tanto, pues, no tan benéficos en cuanto a la temperatura, en cuanto a sustrato, nutrientes del sustrato, en cuanto a el agua. El agua es un factor limitante en las plantas, principalmente en, aquellas que están en zonas áridas, hasta llegar al desierto, completo, el desierto del Sahara o cualquier otro desierto que se les ocurra, donde no hay nada, ninguna planta, ¿no? O sea, ninguna se va a adaptar a cero, porcentaje de humedad, cero, líquido en el suelo, en la tierra, ¿no? Hasta, bueno, pues, lo que conocemos como las cactáceas o las plantas de desierto, pero no de cualquier desierto. Si hablamos del Sahara, pues no crece nada. Si hablamos del desierto de Sonora en México, bueno, pues no está tan desierto, ¿verdad? Sí podemos encontrar, cactus, podemos encontrar, nopales, no sé, un montón de cactáceas, ¿no? No me sé todos los géneros, pero bueno, pues en general son plantas adaptadas a condiciones, de muy alto, muy alta sequía. No completamente, si no, no crecería nada, pero, al menos se adaptaron a esas condiciones, pero sacrificaron su productividad. ¿A qué me refiero? Volvemos, por ejemplo, a los nopales. Los nopales ya dijimos que son plantas, perdón, plantas que, cambiaron o adaptaron sus hojas a espinas, y lo que realmente vemos con los cactus en general son tallos. Los tallos son los que hacen la fotosíntesis más que las hojas, pero, también, desarrollaron una cutícula muy gruesa, muy fuerte. O sea, por ejemplo, cuando nos comemos los nopales hay que quitarle las espinas y como la telita, ¿no? La parte superficial es una cutícula muy gruesa e incluso cerosa, o sea, que, tiene cierta como cera, que los hace impermeables. ¿Impermeables para qué? Para que no se escape el agua que han acumulado, que han absorbido del subsuelo, además raíces muy profundas, o sea, muchos factores morfológicos y adaptativos para poder sobrevivir en esas condiciones, ¿sí? Pero también sabemos que los nopales como tal, las cactáceas en general, tienen estas estructuras que las hacen muy resistentes tanto al calor como a la deshidratación.
y tienen un problema, cierran sus estomas. ¿Qué son los estomas? Pues, por ejemplo, aquí vemos que son como unas especies de células que se abren y se cierran a lo largo del día. Y bueno, en el caso del maíz, pues, son cultivos además que aseguran su irrigación, o pueden ser también plantas de temporal, solamente en la época de lluvias, en zonas además, pues, tropicales, cálidas, que no tengan que estar pasando por el frío o el exceso de calor, ¿sí? O sea, está como en temperaturas moderadas. En cambio, ya sea las coníferas, como los pinos, que soportan temperaturas muy bajas, o las cactáceas que soportan temperaturas muy altas y baja concentración de humedad. Entonces, este tipo de plantas, como las cactáceas, cierran sus estomas, cierran estas pequeñas ventanitas que tienen en la superficie de sus hojas, o bueno, en este caso de sus tallos. ¿Y qué pasa con la concentración de CO2? Pues si no hay CO2, lo cierran durante el día porque la planta, si abre sus estomas, no nada más, entra el CO2, sino se escapa el agua. O sea, así sirve para que entre CO2, salga oxígeno, porque el oxígeno se produce en el interior de las células, pero también se sale el agua. Entonces, las cactáceas en general, todas las plantas de desierto, la mayoría de ellas, sí, no todas son cactáceas, otras son, crasuláceas, agaviáceas, como el agave, o los magueyes, ¿sí? Todas esas, cierran sus estomas, tienen sus estomas cerrados en el día. Y entonces, ¿cómo va a entrar el CO2? ¿Cómo va a, realizarse el ciclo de Calvin, donde se requiere, pues, grandes concentraciones de CO2 para la producción de las triosas y, que se utilicen como materia prima para producir nuestros azúcares, almidones, sacarosas, todas las moléculas, necesarias para obtener energía, ¿sí? Y de ahí parte entonces ese conflicto, esa encrucijada metabólica de que, bueno, ¿por qué algunas, fijan más eficientemente el CO2 que, que el oxígeno? Entonces, a todas las plantas que están condicionadas a que, bueno, a las concentraciones, por ejemplo, aquí me faltaría, nada más déjenme completar. mm, Ya habíamos visto que el arrubisco, pues, tiene como sustrato el CO2, ¿no? Como lo indica ahí. Déjenme activar mi lapicito para nada más escribir esta parte que me faltó. Pero cuando la concentración de oxígeno, ay, no puedo escribir, ya, de oxígeno sea muy alta, ¿cuándo va a ser más alta la concentración de oxígeno? Cuando haya una mayor incidencia de luz. Exacto, cuando haya mucha fotosíntesis luminosa, lo que tenemos en la parte de arriba de las membranas, ¿sí? En las horas donde haya mayor, incidencia de rayos luminosos, o de los rayos que están cercanos al cenit, o la hora donde los rayos caen perpendiculares a la superficie de la tierra o de las hojas de las plantas en ese momento, y no es un instante, pueden ser varias horas, ¿no? La concentración en el interior, mm, aumenta, de oxígeno aumenta, pero también se ve aumentado porque los estomas en la parte externa de la célula, del tejido de la hoja, están cerrados, porque no nada más las cactáceas cierran, bueno, las cactáceas casi cierran todo el día sus estomas, pero en cualquier planta, incluso el maíz, también lo cierra durante las horas de mayor calor, donde hay mayor incidencia de luz y al mismo tiempo que también genera calor. Recuerden que la luz también genera calor. Y entonces, a lo mejor son pocas horas, 2 o 3 horas que lo cierran, pero eso es suficiente para aumentar la concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno se genera en el interior y evita que salga. Y además, si están cerradas los estomas, son como los, respiradores o los que intercambian, gases, tanto de entrada como de salida del exterior de la planta,
¿sí? Entonces, en esas horas de mayor incidencia de luz, de mayor calor, se cierran los estomas y también, a su vez, hay mayor producción de oxígeno en el interior. Entonces, la rubisco, pues, va a tener, pues, que competir, más bien los sustratos, como el CO2 y el oxígeno, van a competir por la enzima, porque es el sustrato de la enzima, cualquiera de los 2. Y entonces, a las plantas que están condicionadas a la concentración de oxígeno y de CO2, para realizar el ciclo de Calvin se le conoce como planta C3. Bueno, aquí lo escribí como muy feo, porque no funcionaba mi lápiz, entonces ya lo puedo borrar. Bueno, aquí ya. Ay, no, ya no lo puedo borrar. Bueno, no importa, pero se entiende, ¿no? O sea, aquellas plantas que detienen el ciclo de Calvin porque fijan oxígeno y se van por la fotorrespiración, pues, si detienes el ciclo de Calvin, o la planta detiene su ciclo, pues no va a haber producción de GAP, ni adentro ni afuera del cloroplasto. Por lo tanto, la producción de glucosa, de azúcares, de almidón, pues también se va a ver limitada. Por eso hay plantas que son más productivas que otras, ¿sí? A las plantas que están sujetas o que dependen precisamente de estos cambios de concentración de gases y que limitan además el ciclo de Calvin, porque ya dijimos que si hay fijación de oxígeno, el ciclo de Calvin no puede iniciar, solo inicia el ciclo de Calvin cuando se fija CO2, ¿sí? Entonces, a esas plantas serían, o se les conoce como planta C3 porque basan el ciclo de Calvin, que ya dijimos que el ciclo de Calvin es producción de triosas, de ahí el nombre de C3, de 3 átomos de carbono. Recordando que la triosa es la molécula de 3 átomos de carbono, que acá la conocemos como GAP, gliceraldehído fosfato. ¿Sí? Si no hay gliceraldehído fosfato, no hay producción de glucosa, mucho menos de almidones, ni de fructosa, ni de sacarosa. ¿Sí? Entonces, podemos decir que las plantas como, los pinos, las coníferas en general, son plantas C3. Y por lo tanto, pues lo que produzcan va a ser para su propio consumo de la planta, para mantenerse vivas, para mantenerse de pie, para producir esa cantidad de tronco que es, gilosa o que le conocemos también como, fibra leñosa o corteza en general, pues también requiere la producción de muchas moléculas de carbono, pero no es que yo me pueda alimentar mucho menos de la ni de la hoja ni del tronco, ¿no? O sea, esas, hojas, espinosas muy fibrosas, entre más fibra tenga la planta, como las coníferas, como las cactáceas, menos me va a generar alimento como tal. ¿Por qué? Porque la fibra, o sea, todo lo que proviene de la fibra es celulosa, gilosas, lo que está formado el tronco de los árboles, ¿sí? Eso yo no lo puedo degradar, como mamíferos no lo podemos degradar porque no tenemos las enzimas. Entonces, si ustedes se comen incluso un nopal, que es lo que más suavecito para consumir, pues así como entra, sale. O sea, muy poco es lo que podemos, degradar de los nopales. O sea, podemos a lo mejor, alimentarnos, o bueno, que nos sirva de alimento, pues, los minerales, lo de, no sé, alguna fibra más, simple que no, tenga celulosa, porque no tenemos enzimas para degradar celulosa, ¿sí? Por eso, así como entra, pues, es parte de la fibra que nos ayuda a la digestión, pero realmente no nos alimenta. Si me puedo comer o me pudiera comer una hoja de pino, pues igual me la como, pero no me va a generar una nutrición como tal. ¿Por qué? Porque su contenido de glucosa disponible es mínima. Todo está transformado en fibra y la fibra es celulosa, gilosa, ligninas que no tenemos enzimas para degradarlas, ¿sí? Pero si a la planta, pues, recuerden, la planta no va a pensar en nosotros, no es que esté pensando: "Ah, ¿cómo voy a alimentar a estos humanos o a estos animales?". No, la planta lo hace para sí misma. Que nosotros aprovechemos a las plantas de cultivo para alimentarnos, pues, es otra situación, que ya tiene que ver con la domesticación de las plantas o de los cultivos, ¿sí? Bueno, entonces, número 1, planta C3.
Entonces, si saben a qué me refiero, por ahí viene una pregunta al final de la guía y me dice, ¿cuál es la diferencia entre las plantas C3, C4 y CAM? Pues primero vamos a definir cuál es cada una de ellas. Entonces, empezamos con las plantas C3. ¿Qué es una planta C3? Sería como parte de la respuesta. Primero la planta C3, ahorita que estamos escribiendo, luego ahorita sigue la C4 y luego la CAM. Las C3 son plantas que tienen la enzima fijadora de CO2 tiene la doble función, carboxilar y oxigenar, dependiendo de las concentraciones de ambos gases en el ambiente o en el microambiente del cloroplasto. ¿Sí? Por lo tanto, o fija CO2 o fija oxígeno, ¿sí? Y que son poco productoras de azúcares porque el ciclo de Calvin está condicionado o se puede detener a, pues a la condición de la fijación del arrubisco, ¿sí? Son también, pueden decirlo como plantas poco eficiente en la productividad de moléculas de glucosa, porque su gap o su materia prima está limitada, ¿sí? ¿Sí se entiende que es una planta C3 o un ciclo C3? Sí, profe. Muy bien. Luego, las plantas C4. Bueno, antes de entrar a la C4. Entonces, ¿cuál fue, por decir, la evolución molecular de muchas plantas, ¿sí? A nivel de cloroplasto, para que el arrubisco solamente fijara CO2? ¿Cómo creen o sea, para poder asegurar que el ciclo de Calvin no se detenga cuando fije oxígeno, pues entonces tuvo que evolucionar a nivel metabólico, a nivel enzimático, una enzima capaz de fijar o prefijar el CO2 antes de que inicie el proceso, ya incluso antes de que entre el cloroplasto, ¿sí? Entonces, va a haber bueno, más bien plantas que tuvieron esa estrategia molecular, ¿sí? Adaptativa, que evolucionó a la fijación previa del CO2, desde incluso antes de entrar al cloroplasto. Aquí estamos en el cloroplasto. Pero entonces, si hablamos de citoplasma, va a haber algunas plantas que hagan la fijación o la prefijación de CO2 a través de una enzima para que entonces ahora se acumule CO2, pero en forma de enlace, porque lo van a fijar antes, y cuando haya pues, las condiciones, recuerden que las condiciones de qué dependen de la fase luminosa. Las condiciones son ATP y NAD, ¿sí? Para llevar a cabo el ciclo de Calvin. ¿Qué quiere decir? Que esto también, el ciclo de Calvin, ya habíamos discutido que forzosamente se tiene que hacer en las horas de luz, aunque no dependa de forma directa de la luz, ¿verdad? Entonces, no puede ser la fase en la oscuridad, no existe la fase oscura. Bueno, entonces, si están las condiciones en la luz, en ATP, NADPH, ¿sí? Entonces, en ese momento, el CO2 prefijado pueda estar suministrándose de forma continua para que el arrubisco solo carboxile, solo tome el carbono prefijado, ¿sí? Y el ciclo de Calvin no se detenga, nunca se detenga y no compita con el oxígeno, aunque el oxígeno esté en alta concentración. Porque ya dijimos que cuando son las mayores horas de luz, también aumentan la concentración de oxígeno, ¿verdad? Pero, y se cierran los estomas, no hay suficiente CO2, pero esta fijación de CO2 puede ser a cualquier hora del día, incluso en la noche. La única fase oscura que podemos decir es la fijación de CO2, porque hasta en la noche, sobre todo en la noche, y eso también tiene una estrategia de las cactáceas, porque las cactáceas abren sus estomas en la noche, porque en la noche no hay sol, no hay calor, no hay evaporación de la poca agua que almacenan, ¿sí? Entonces, esta prefijación de CO2 durante, pues, prácticamente todas las horas del día que estén abiertos los estomas,
y toda la noche, ¿sí? Lo hacen las plantas adaptadas que tengan la enzima, porque pues no todas van a tener la enzima prefijadora de CO2, y la fijan o la capturan en una molécula de 4 átomos de carbono, ¿sí? Y por eso se les llama a las plantas con ciclo o plantas de tipo C4. Bueno, entonces de lo que estamos hablando es precisamente de la forma que tiene el maíz. El maíz es una planta C4, ¿sí? Que bueno, hablando, por ejemplo, de su estructura o su anatomía de la hoja, entonces tenemos que, bueno, pues esta es una hoja de una planta C3, por ejemplo, que tiene pues, su cutícula, aquí están sus estomas, por ejemplo, son esos poros, aparte de la epidermis, que tiene una capa repelente para que pues, aísle el interior del tejido de la hoja, ¿sí? Y que pues no caliente demasiado el interior, no deshidrate o no se pierda humedad, ¿sí? Y bueno, pues solamente en ciertas horas del día se mantienen los estomas abiertos. En este caso es una planta que pues todas sus células tienen los cloroplastos del mismo tipo, entonces todos igualitos, ¿no? En el centro lo único que hay es un capilar vascular o un conducto vascular donde fluye el agua o fluye la savia que se forma en el interior de las hojas. Y por otro lado, en la parte de abajo tenemos, bueno, los estomas están tanto por la parte de abajo, o sea, la parte de abajo de la hoja y también por la parte de arriba, que son estas, pues como, pues hoyos, poros que permiten el intercambio de gases y también de agua, ¿sí? Bueno, las plantas como el maíz, ¿sí? Bueno, acá arriba podemos decir que es una planta, no sé, de pino o cualquier otra planta herbácea que, pues, no acumule o no produzca ni muchos azúcares, ni muchos almidones, ni mucha sacarosa, o sea, prácticamente que solo, le sirva para su mantenimiento. Y abajo tenemos a las hojas de las plantas C4. Y si nos damos cuenta, aquí sí hay como células, más claritas, o verde claro, y células verde oscuro. En estas plantas, ¿sí? Y que les digo, bueno, están más adaptadas, son mucho más productivas, son más eficientes en la producción de moléculas de carbono. Pero bueno, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Pues no sabemos, pero sabemos que es un proceso adaptativo precisamente para la forma en fijar o capturar carbono. Sí, porque igual también este tipo de plantas pues cierran sus estomas en las horas de mayor calor, de mayor incidencia, precisamente para evitar la evaporación de agua y la desecación. Por lo tanto, el CO2 se fija durante las horas que está abierto en los estomas, las horas del día que están abiertos y toda la noche. Pero entonces va a haber células, las claritas, que le llaman las células del mesófilo, más pegadas a la superficie de tanto superior como inferior de la hoja, y las células de la vaina, las células de la vaina que son las células más internas, en donde se dividen las funciones. Las periféricas o del mesófilo fijan el CO2 cuando no hay fotosíntesis y las células de la vaina o las internas son las que hacen el ciclo de Calvin, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es que cuando están abiertos los estomas, estos pequeños orificios donde se da el intercambio de gases, ¿sí? Entonces los prefijan, ya sea en la noche o en el día que estén abiertos los estomas, donde hay intercambio de gas y bueno, aquí la enzima que va a hacer la fijación, que no tienen el resto de las otras plantas, lo prefijan de piruvato a oxalacetato y de oxalacetato a malato o ácido málico. El ácido málico es una molécula es un ácido de 4 átomos de carbono. Y ahí se acumula y se forma mucho ácido málico. Entonces, el CO2 queda realmente atrapado en una molécula una molécula de 4 átomos de carbono, pero entonces queda como carbono en forma de enlace, ya no como gas.
sino como una molécula ya, incluso es una molécula sólida, ¿sí? Dentro de la planta. Bueno, de las células de la periferia de la hoja. Y luego, sin importar en qué momento, o sea, todo el día y toda la noche se puede formar ácido málico, ácido málico. Cuando ya vienen las horas luminosas, las horas efectivas, durante se hace la fase luminosa, entonces va a arrancar también el ciclo de Calvin. Y el ciclo de Calvin, pues solamente puede iniciar cuando se fija CO2. Entonces va a haber una enzima que corte o que descarboxile el carbono que quedó atrapado en el ácido málico para asegurar que esta célula en el interior siempre tenga mayor concentración de CO2, porque descarboxiló al ácido málico y lo volvió otra vez ácido pirúvico. ¿Se acuerdan del ácido pirúvico en la respiración, que era una molécula de 3 átomos de carbono? Pues aquí vuelve a aparecer el ácido pirúvico, pero para otro proceso muy diferente, porque va a participar en la fijación de CO2 de las plantas C4 cuando forme el ácido málico, que ese es el que realmente el ácido málico es la que tiene la molécula de 4 átomos de carbono. Entonces, el ácido málico es una molécula de 4 átomos de carbono, el ácido pirúvico es una de 3 átomos de carbono, y cuando se descarboxila el ácido málico de C4, más este que se libera, se convierte otra vez a una molécula de 3. ¿Y así? Pero entonces nunca se va a detener el ciclo de Calvin en las horas de mayor fotosíntesis y siempre se va a ir para la producción masiva del GAP. Aquí podemos decir que es el GAP, aquí medio feito, mucho GAP para producir muchas exosas o glucosas. La glucosa es una exosa. ¿Sí? Y por eso a las plantas que son más eficientes, y por lo tanto, aunque haya mucho oxígeno, ¿sí? O sea, puede ser aquí o acá mismo, porque acuérdense que es en las membranas. Aquí estamos hablando de los cloroplastos de estas células. Aunque haya mucho oxígeno, nunca va a competir por la enzima. Aquí está nuestra enzima, la RUBP o la Rubisco. Nunca va a entrar a competir por el sustrato. Por lo tanto, no van a dejar de hacer nunca el ciclo de Calvin, claro, siempre y cuando esté el sustrato. ¿Quién es ese sustrato? CO2, ATP y NADPH. ¿Sí? A esta forma o esta estrategia de aprovechar el CO2 en una molécula de 4 átomos de carbono, que es el ácido málico, se le conoce como plantas tipo C4. ¿Sí? O plantas de mayor productividad en cuanto a la producción de moléculas de carbono en forma de glucosa, almidones, sacarosa, fructosa. La caña de azúcar es una planta C4. Todas las gramíneas de los que nos alimentamos, maíz, trigo, avena, cebada, incluso el sorgo, también son plantas de C4. ¿Sí? ¿Sí se entendió toda esta explicación? ¿Dudas, dudas? ¿No? Entonces, ¿podría decirse que se llaman plantas C4 por el ácido málico? Exacto, el ácido málico, que es el que realmente, asegura que el carbono se haya fijado, el carbono que entró desde la atmósfera, se haya fijado, no importa la hora, les digo, incluso hasta en la noche, porque es en la noche donde más están abiertos los estomas, y parte del día, solamente en las cactáceas están cerrados en el día, que viven en condiciones, pues, de muy baja humedad, pero, por ejemplo, las plantas de cultivo y en general todas las plantas tropicales, si hablamos de los trópicos, o sea, todos los países que estén, cercanos al Ecuador y además rodeados por mares o aguas continentales, pues, la humedad relativa del ambiente es muy alta. Entonces, estos estomas, realmente estos poros,
se abren o se cierran según por la disponibilidad de humedad. Si hay mucha humedad en el ambiente, pues se abren en el día. Si hay poca humedad, como en los desiertos, zonas desérticas, pues se cierran. Entonces, bueno, pues no todo el día están cerrados en el caso del maíz. Y bueno, pues las horas, ya sea del día o de la noche que estén abiertos, lo transforman en ácido málico. Pero aquí es el proceso por las enzimas que están presentes, que no van a estar en las plantas C3. ¿Sí? ¿Por qué tienen esas enzimas que no tienen las otras? Pues pudo ser adaptación, pudo ser evolución molecular, no sabemos, el caso es que son las únicas que tienen las enzimas, en este caso aquí serían las enzimas, no sé, creo que no puedo escribir, no, si aumento no puedo escribir, pero bueno, las enzimas que están fijando el CO2 para producir el ácido málico. Tenemos 1, 2 y 3, son 3 enzimas diferentes que fijan, enlazan o transforman a ácido málico y luego descarboxilan para dejar el CO2 disponible en la parte de abajo para la rubisco, ¿sí? Y comenzar o iniciar el ciclo de Calvin. Y que nunca compita, aquí en este caso, no sé cómo, ya. En este caso ya no va a poder entrar el oxígeno, o sea, el oxígeno se va a impedir en cuanto a la fijación, o sea, nunca van a fijar oxígeno. Y por lo tanto no les va a hacer perder el tiempo. Perder el tiempo porque, como les dije, si se fija oxígeno, se detiene el ciclo de Calvin y bueno, pues ya no va a haber productividad masiva de moléculas de carbono en forma de azúcares, ¿sí? O ahorita vamos a ver, pues, qué implica el hecho de la fijación de oxígeno que se da en algunas plantas como la C3, si la C3 tienen la opción, si no hay ciclo de Calvin, entonces hay fotorrespiración o fijación de oxígeno, ¿sí? Lo que vimos de la encrucijada metabólica, ¿sí? Entonces, de esta manera es muy eficiente la forma de fijar CO2 para que nunca le falte la concentración suficiente a la rubisco y el ciclo de Krebs se hace, perdón, ya me estoy yendo a otra cosa. El ciclo de Calvin nunca, nunca se detenga. ¿Sí? Ahora sí. Sí, ¿cuál sería el único limitante del ciclo de Calvin en estas condiciones? La entrada de dióxido de carbono al cloroplasto. Eh, pues sí, pero si tiene las enzimas para prefijarlo, ¿sí? Antes del ciclo de Calvin, bueno, pues entonces no sería una limitante. ¿Cuál sería otra limitante? O sea, ya no tiene la limitante del CO2. ¿Cuál podría ser otra limitante del ciclo de Calvin? La luz. La luz, exacto, que no estén los productos de la fase luminosa, o sea, que no haya ATP, que no haya NADPH, porque, bueno, por alguna razón se limite la fase luminosa. Si no hay fase luminosa, no puede haber ciclo de Calvin, aunque haya CO2, ¿sí? Eso es algo que puede limitar a las cactáceas, no por la luz, sino por precisamente el contenido de CO2, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver que también las cactáceas o las crasuláceas tienen una limitante que es la presencia de estos gases, ¿sí? A lo mejor la fase luminosa no está tan limitada, igual pueden tener cloroplastos, pero en el caso de las cactáceas tenemos también la limitante de los gases. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en las horas de mayor incidencia de luz o de mayor calor, y más en lugares áridos donde viven las cactáceas o donde se desarrollan las cactáceas, pues no nada más se cierran los estomas para la entrada de CO2, también se cierra para la salida del oxígeno y entonces queda atrapado el oxígeno hasta que los estomas se abren
Y normalmente en las cactáceas los estomas se abren solo en la noche. Pero no tenemos ciclo de Calvin en la noche. Entonces vamos a ver que las cactáceas tienen un metabolismo también diferente para precisamente estos procesos tanto de captura de CO2 como de transformación y productividad. ¿Por qué son tan poco productivas las cactáceas? Si no tienen la limitación de la luz, pero tienen la limitación de la humedad. Y esa humedad, pues sí les cobra factura porque ya no van a ser tan productivas como podrían serlo. Si ustedes desarrollan o pudieran desarrollar cactáceas en condiciones de invernadero, de hecho, se han hecho experimentos. Si pudieran producir o si pudieran cultivar estas cactáceas en condiciones óptimas de humedad, de intercambios gaseosos, pues se pueden volver cultivos muy productivos. Pero lo malo es que, y además con poco consumo de agua, porque se adaptaron a vivir en muy pocas condiciones de agua, pues igual, aunque estén en condiciones de laboratorio, claro, tendrían mayor, disponibilidad de líquido, de agua, pero no, con la misma cantidad, por ejemplo, que requieres para producir, no sé, 1 hectárea de maíz, ¿no? O 1 hectárea de trigo, a lo mejor 1 hectárea de cactáceas, pero en condiciones óptimas. Sí, sí se puede. Por ejemplo, habría que desarrollar, qué tipo, por ejemplo, de hojas, o sea, cuando se cultivan, por ejemplo, los nopales o cualquier otra cactácea, en el invernadero le salen hojas. O sea, ya no le salen tantas espinas o las espinas, pero desde su proceso de diferenciación, o sea, desde embriones, semillas, embriones, empiezan a desarrollar hojas. O sea, cosas así como muy raras, muy adaptativas. Y esas hojas son las que pueden acumular, pues, un poquito más de azúcares o de glucosa, o producir grandes cantidades de frutos. Sabemos que las cactáceas, en sus frutos, por ejemplo, las tunas, los garambullos y todos estos frutitos de las cactáceas, la pitaya y todas esas, son muy dulces, pero son muy poquitos. Pero cuando las pones en condiciones óptimas, fructifican mucho y la glucosa, el azúcar, entonces ahora se puede ver acumulado en la gran cantidad de frutos que pueden producir. Entonces, son cosas así también que se pueden, pues, experimentar y bueno, claro, una vez que se conozca bien la fisiología vegetal, pero este es el inicio de la fisiología vegetal. Por eso estos temas posiblemente los van a ver, a lo mejor no a nivel molecular o a nivel celular tan profundo, pero sí, ya adaptado como planta, porque, bueno, pues, hay que ver todos los demás elementos que necesita una planta o una célula vegetal. Aquí nada más vemos como una parte muy puntual, pero, pues, la planta es muchas cosas más, ¿no? Bueno, no sé si nos queda tiempo. No, ya no nos queda tiempo para ver al otro tipo de plantas, eso lo dejamos para mañana. Nos falta ver a las plantas, ya vimos C3, C4, CAM. CAM, que tiene que ver con las plantas, aquí en plantas CAM, que serían las cactáceas, ¿sí? Bueno, entonces esto lo dejamos para mañana. Es que yo tengo una clase ahorita, entonces, sí me tengo que preparar para la siguiente. Y bueno, ya cubrimos la mayor parte de esta clase y lo dejamos para mañana, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, pues entonces, si no tienen alguna duda, comentario, pregunta o demás.